Y ayer contábamos con Darío, Dani, te cuento 10 nunca más con el tema judicial. Habló de los sótanos del poder, que realmente es patético, habló de las cajas negras, por así decirlo, de inteligencia, fuerzas de seguridad. Operadores judiciales, nunca más a los operadores judiciales. 10 nunca más le contamos Y nosotros. linchamientos mediáticos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas Sí, tardes. y armado de carpetas, habló de intervención de la AFI, un hecho hasta el momento que nunca había ocurrido, que antes era la vieja así de intervención de la AFI. Nadie quería meter mano, la AFI, algunos blanqueaban los fondos, otros los reservaban, pero nadie quería decir que esos fondos ya no se usen más para esas tareas tan clandestinas, ¿no? Ahora vos que sos, tenés mi edad más o menos, ¿no? Tal cual. Sería bueno que se busque la causa Mati Lolabar. ¿Vos te acordás de la vieja causa iniciada por el Santibáñez y se sepa todo lo que cobraron de la CIDE? Bueno, esa Pero- fue la etapa en su comienzo, Claro. lo que era así, de cuando Claro. los sobres aparecían. dice. Bueno, pero que se sepa realmente la verdad. Y ahora también, todo lo que cobraron de la AFI, que se publique. Mucho más si son públicos, personas Tal cual. públicas. Sí, sí. Si son abogados, son jueces, son colegas, medios de comunicación, pero que se publique. En esa causa, Lolabar, aparecen varios nombres, muchísimos nombres. No vamos a decir a quiénes son, pero aparecen, algunos son muy conocidos, muchísimos nombres. Que ahora saca lo mismo, que se publique y la causa que se inicia acá y los que cobraron que devuelvan la guita. Bueno, ahora que hablas de la CIDE, algunos trataban, ¿no?, con esta lectura de decir que en realidad era la AFI que había creado Cristina Kirchner, porque claro, es la agencia de inteligencia que genera el kirchnerismo. Pero claro, hay que decir que durante el kirchnerismo no hubo la cantidad de irregularidades, como mínimo, para ser suave, que hubo sí en este gobierno. Igual hay que retrotraerse al decreto 656 del año 2016, donde este gobierno, y uno piensa lo que pasó después, por algo lo hacía, le dio rienda suelta a reservar otra vez los fondos y Claro. comenzar a actuar con la AFI Exacto. de una manera que, repito, que antes la AFI, como la llamó el gobierno de Cristina Fernández, no hizo, porque había control, porque estaba la procuradora al frente, por el tema de las escuchas que lo controlaba la Procuración Claro. General de la Nación. Hubo una serie de cambios blanqueada por el tema de que ahora eran fondos reservados. Y explotó el tema, ¿no? Cuando aparece el lumpen de Marcelo D'Alessio, ¿no? Chupando teléfonos, investigando gente y concurriendo a audiencias en fiscalías. Tal cual. Y lo peor es la imagen de Pérez Corradi llegando en el famoso corralito donde se espera un detenido, donde está Marcelo D'Alessio charlando muy suelto de cuerpo con Patricia Bullrich. A eso sumale los chats telefónicos entre él y Patricia Bullrich, que están en el expediente judicial, que está en Dolores. Y que él decía que pertenecía en parte a la AFI. Absolutamente. Y todavía no se sabe si efectivamente No. formaba parte de la AFI o cobraba un... Porque los famosos sobres, y todo el mundo ya ha reconocido, está en la causa, no decimos nada nuevo, Marcelo D'Alessio repartía plata. Sí, y además se dice agente inorgánico. El otro día alguien que sabe esto me dijo, no hay agentes No. orgánicos, sino hay agentes. Nada más. Nada más. Es Bueno, como el a famoso todo servicio y esto- servilleta, A todo claro. esto sumale la participación también de D'Alessio en reuniones que tenían que ver con actividades oficiales. El hombre que ni siquiera era abogado, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas. Hay una foto de él, creo que con Gendarmería, ¿no? Con Gendarmería. Previo a una elección, creo que es. Exactamente, exactamente. Sentado a una mesa en donde no se sabe exactamente Y qué él era lo que se opinaba. discutía. Igual, aparte, trabajaba para Bullrich, no trabajaba para Bullrich, trabajaba para la AFI, no trabajaba para la AFI. Había mucho nervio en de arribas en su oportunidad. Estaba muy nervioso y Ahora- Martinelli también. Ahora porque nadie lo quiere tocar porque mancha, pero recordemos que era especialista y hacía columnas en diarios como La Nación y Clarín como un tipo especialista a nivel internacional Iba a del programa, narcotráfico. iba a programa de televisión. Iba a programa de televisión. Manipulaba aparatos que supuestamente son secretos. Pero viste que cuando invitan a alguien, generalmente el canal, si no quiere venir o es un especialista, le paga. No, acá pagaba él para ir. Claro. Era hermoso. ¿A quién le pagaba? Pues está el doctor Roberto Boico, Dani, con nosotros, Darío, para hablar de 10 nunca más a la justicia. Roberto, bienvenido, ¿Qué tal? doctor. ¿Cómo ¿eh? están? ¿Qué tal, Muy bien, muy doctor? bien, muy bien. Bueno, la verdad que muy feliz por esos 10 nunca más, ¿no? Un anuncio que todavía no tenemos la letra concreta de cuál va a ser la reforma judicial, pero ya que lo haya hecho el presidente con una agenda muy vehemente y aparte muy clara, nos vaticina que algo va a cambiar y de manera sustancial. Dos cosas. Primero, lo que es la justicia federal de Comodoro Pi, en la cual evidentemente algo hay que hacer.
Y segundo, la puesta en marcha de un código de procedimiento de estricto matriz acusatoria, donde lo que va a aparecer es la figura del fiscal con mucha más potencia dentro del proceso y un juez de garantías que va a tener el rol simplemente de garantizar, que no es menos por cierto, las garantías de las partes en el proceso, el imputado y también obviamente las víctimas. Por lo tanto, creo que eso es un muy buen augurio. Y lo del AFI, bueno, evidentemente pone una nueva... es un nuevo escenario completamente distinto. Primero que la AFI, a partir del 2016, se le había otorgado facultades que había perdido y con buen tino había perdido en virtud de la sospecha que siempre hay respecto de las oficinas de inteligencia. Y después, respecto de las escuchas, hasta último momento hubo una pretensión del gobierno de Macri de pasar los testigos de identidad reservada y los arrepentidos al fuero penal, obviamente, ¿no? Al Poder Judicial, que ha sido rechazado, y eso va a volver seguramente a la órbita de hecho, la el decreto Procuración todavía General. está vigente, ¿no? Claro, pero no terminó de efectivizarse porque hubo ahí un desencuentro. Claro. A ver, los jueces de casación lo mandaron a la Corte parece que dio una señal de que no quería tomar esa atribución nueva, y un montón de cuestiones que me parece que ahora van a empezar a normalizarse y a tener un nuevo esquema en este sentido judicial, ¿no? Doctor, y respecto de la justicia federal, porque, se sabe que la justicia está como concentrada en pocas manos, ¿no? La justicia federal. La idea es, y les pregunto en realidad a ambos, que haya más jueces con competencia federal para que, al estar distribuida en mayor cantidad de manos, ¿se entienda hacer una mejor justicia? Sí, yo no sé si esa es la solución, es una de las alternativas posibles. Lo cierto es que acá tenemos en la capital federal dos justicias que comparten, que son por lo menos parte del Poder Judicial de la Nación. Una justicia ordinaria y una justicia federal. La ordinaria atiende las cuestiones de delitos comunes, temas de familia, civiles, etcétera, como lo tienen todas las provincias. Y después, finalmente, una justicia federal que es la que tiene asiento en los 24 distritos de la Nación. Yo no sé si la solución es pasar todo para lo federal y en la Ciudad de Buenos Aires pasar todo al ámbito local, porque también hay una discusión bastante interesante y profunda respecto de cuál es el alcance de las transferencias de la justicia nacional a la justicia local, por varios temas que son complejos quizás de explicar rápidamente, pero lo cierto es que cualquiera fuera la modificación creo que es auspiciosa. Quizás ampliar el rango de jueces que van a intervenir en temas federales me parece bueno, no sé si todos lo de instrucción para lo federal. También la Corte dijo algo hace poco tiempo, en la acordada número 1 y número 3 del año 2018, cuando se acuerdan se había creado ese tribunal federal raro para juzgar a Cristina Fernández en el tema del memorándum, el 9. Que el 9 era lo nacional que pasa a lo federal. Y ahí la Corte dijo cosas bastante interesantes, que hay que tener en cuenta para ver cómo viene toda la mano. Y lo que dijo es que aquellos jueces que hayan concursado para un fuero y una jurisdicción no pueden ser trasplantados a otra. Ese es un dato que hay que tener en cuenta para ver si efectivamente se puede y cómo eventualmente un traspaso. Pero lo cierto es que estemos discutiendo ya esto significa que hay Buenos Aires en la justicia, por lo menos porteña y federal, ¿no? Ahora, Roberto, también es histórico quienes hemos estado y concurrido como Europea a tribunales, que la justicia siempre se ha orientado al gobierno de turno. Cantidad de jueces. Si algo genuflexo al poder político ha sido la justicia en Argentina y por eso la sensación de injusticia es tan grande. Sí, igual quiero decirte esto, que para mí es un dato importante. No solamente tiene que ver con la estructura judicial de cómo quede conformada, sino también el nuevo Código Procesal Penal Federal es un dato fundamental. ¿Sabes por qué o saben por qué? Porque el fiscal va a tener la titularidad de la acción pública, que la tiene, pero va a ser el que investiga al estilo de las películas norteamericanas. ¿Vieron que vemos eso? El fiscal con el abogado y el juez, un juez que solamente interviene frente a cuestiones muy puntuales. Como en provincia, ya pasa. Exactamente, pero si vos le quitas el poder a los jueces para poner o cajonear las causas, y esto lo maneja la acusación con la defensa, es otro esquema. Pero no creas otro monstruo también que puede ser la acusación. Claro, es otro tema, ¿no? Porque ese es el otro tema. Vamos creando monstruos. Como Europiera, la panacea es un monstruo. Sí. Bueno, ahí el tema está en el procurador general, ¿no? Estar encima de cada uno de los fiscales. Ahí está la historia, ¿no? Bueno, se va a tener que designar un procurador general o procuradora. Creo que hay nombres dando vuelta. Lo definirá el presidente y con acuerdo del Senado. Pero lo cierto es que algo hay que hacer. Y me parece que el sistema adversarial donde la acusación con la defensa tienen las mismas armas para procurar desarrollar el pleito y eventualmente atribuir o no culpabilidad es un dato importante. Y los jueces tienen una función no secundaria, pero una función de control. Claro, me decís, bueno, ahora los fiscales van a tener mucho poder. Bueno,
Sí, la investigación es un poder en sí mismo. Pero el miedo es crear monstruos. Sí. Porque Comodoro Pi terminó siendo un monstruo. Un monstruo Sí. que fue Bueno, lo que pasa tremendo, chupamedia de cuánto gobierno hubo, y después atacó al gobierno al cual le había chupado una media. Pasa que ahora en el caso de los jueces también de alguna manera le estás dando al propio juez el poder de direccionar la investigación y después además impartir justicia. Ahora En el todo juez, caso, claro. acá tendríamos que dudar de la persona que realiza el proceso de instrucción o Bueno, a los jueces investigación. no le va a gustar mucho el No, sistema claro, no. acusatorio. Pero por lo a ver, menos no el le fiscal gusta. no será el que decide después si es justo o no, o si hay que condenar o no también. El juez es el que define siempre. No, claro, eso, pero ¿no? digo que acá el fiscal es el que va a tener que dedicarse a la investigación, pero por lo menos después no va a tener injerencia en la decisión de Por supuesto. culpable o no, que es lo que Claro. pasa Pero ahora. hay algo importante, que los jueces tienen ese poder que uno quizás no entiende cómo es o cómo se ejerce. El juez puede acelerar de manera intempestiva una causa o cajonearla Claro. 5 años hasta que un día sale, se desempolva y aparece una medida judicial importante. Eso con el nuevo código no pasaría más. Lo que va a pasar es un fiscal que impulsa, como ahora, pero con muchas más herramientas, y una defensa que se defiende. Y un juez que controla. Me parece que ese es un mejor ejercicio de la acusación Claro. o del proceso que el actual. Ahora, ¿puede haber problemas? Sí, claro, siempre los puede haber. Yo Pero, solamente te digo un solo nombre. sí. CS, Carlos Stornelli. Bueno, claro. En complicidad con otro juez, te arman un desastre. Sí. Claro. No te inventan, compran una carpeta, porque, los Sí, cuadernos sí. es una carpeta. Compran eso y mirá el lío que armaron y ahora se está probando que es todo trucho. No, oye, y el lío que armaron a la credibilidad de la justicia ante la es sociedad. de las personas. Claro, porque la gente dice, la justicia, el 85% dice, es un desastre. Pero también tiene que ver cómo se exponen los temas, cómo los medios dicen que pasan los temas y los personajes Pero- que son Todo un defendidos conjunto, con la Pero, muy realidad complejo. pero han coacheado testigos, Fariña y D'Alessio, los han coacheado El Ascar, para, bueno, el Ascar está para que confirmado declaren. eso. Y esos fueron fiscales. Yo entiendo las prevenciones y son lógicas. Ahora, un sistema no se basaría por biografías personales, sino por cómo se complementan un montón Pero mirá de el lío actores. que hizo, mirá el no, lío por que supuesto, hizo. pero Tres lo hizo, actores hicieron un desastre. pero hizo ese lío con este sistema y Bueno, con un claro. sistema de inteligencia que tuvo una preponderancia fundamental en el armado y también en la persecución de causas. Si eso cambia, esa gente va a ser residual. Bueno, esa palabrita es media fea, ¿no? Sí. Pero digo, va a ser algo... Se escuchó muchas veces. Sí, se también. escuchó, pero para mal. Digo, va a ser algo quizás no tan importante. Si el sistema se fortalece y el control es mucho mayor, esos potenciales delincuentes, que siempre los hay en todos los ámbitos, van a tener mucha menos injerencia. Por eso digo, hay que esperar cuál es la letra y en virtud de eso empezar a pensar cómo se oxigena un sistema que ya no da para más, ¿no? Igual, Roberto, a ver, al ser Alberto Fernández profesor de la facultad, profesor de Derecho, abogado penalista, haber trabajado en tribunales, conocer todo lo que es Comodoro Pi, es como que la vara está alta para él en este aspecto, por lo que me parece que va a poner mucho énfasis en las directivas que se pueden bajar para abajo acerca de la credibilidad de la población en la justicia, que creo ese es el logro que, conociéndolo íntimamente, lo que más aspira Alberto, más allá de sacar a la gente de la pobreza, mejorar la economía, mejorar la ocupación. Me parece que el compromiso ya ha puesto el cuerpo desde el primer momento que fue candidato por el tema de la justicia. No, y aparte, a ver, el mensaje de ayer fue muy claro, tuvo dos ejes muy importantes, el económico obviamente Claro. y el judicial Tal también. cual. Yo creo que no eso- pasó nunca antes con ningún otro presidente. No, y aparte inclusive el énfasis en la tonalidad de la voz, ¿no? Cuando dijo nunca más, justamente se refirió a esto. Y la verdad que es cierto, hace falta un nunca más sobre esto. Es cierto, Alberto Fernández es un profesor universitario, conoce muy bien la cuestión, creo que va a ser la alternativa que va a proponer creo que va a ser buena frente a lo que hay y seguramente perfectible. Ahora, que esto llegó a un punto que no tiene retorno es evidente, ¿no? Las persecuciones judiciales, inclusive el relato que hace Cristina Fernández cuando en su indagatoria explica en la primera quizás una hora y media más o menos todo el lawfare. Esa situación fue tremenda. Bueno, en virtud de eso, esta justicia no puede andar más de esta manera y el sistema que venga será seguramente mejor. Digo, quiero apostar a que esto va a ser así, ¿no? Doctor, un nunca más fue dedicado a los operadores judiciales. Claro, yo no sé qué piensan los hombres de la justicia, pero en realidad la justicia debe ser justa y punto y ajustarse a la ley. Ahí entra esta figura de la que todos hablan o hablamos durante años naturalizándolo. Bueno, menciono a Angelici, tantas veces Tal se lo ha cual. presentado como el operador del macrismo en la Tanto justicia. absurdo. ¿Qué es esto del operador Ahora,
en la Dalila justicia. se ha acostumbrado tanto que al frente, cuando llega un expediente a un juez, deja ahí y se pregunta a la mesa, che, ¿vino el operador? Claro. Es como que están esperando, ¿no? Algunos. Es como Sí. el ABC, quiero decir, ¿no? El Volver operador a es el que aprieta, Claro. y el que tiene los instrumentos para apretar, pero solamente puede ser alguien apretado cuando tiene que devolver un favor, Claro. o cuando tiene miedo que venga un carpetazo. Claro. Cuando decimos nunca más con los operadores, el sistema de selección de magistrados y también de remoción tiene que ser tan transparente de que no haya posibilidad ninguna de que alguien pueda ser sometido a estas presiones. Algunos lo sabrá, sí, claro, lo va a ver, pero de acá en adelante me parece que eso es un dato que para mí cambia radicalmente la justicia, ¿no? Operadores nunca más, y esto significa ningún juez puede ser apretado por nadie porque tenga un muerto en el placar o porque deba algún favor. Pero fíjate, Roberto, acá sería una particularidad, ¿no? Las carpetas eran armadas por diputadas y personal de la FIP. Bueno, Algo sí, que sí. nunca he visto. Se la armaba y la presentaba una legisladora y la armaba con personal de la FIP. No, que todavía están en la FIP y todavía son diputadas. Bueno, eso es tremendo. Por eso eso es digo que tremendo. te arman una Ahí- carpeta con recortes de diarios, en connivencia con 2, 3 medios, carpetazo, te procesan y empezás a demostrar que Eso sos tapa de inocente. diario aparte. Pero Y también- demostrar que sos inocente. Déjame decirte la otra parte, porque están los operadores que aprietan y los operadores que, aunque aprieten, no le dejan apretar. Y esto lo tenemos con el juez de Dolores, lo tenemos con la Cámara Federal de Mar del Plata también. ¿Se acuerdan que había supuestamente... No sé que si fue mandaron cierto. gente a visitarlos, ¿te acordás? Sí, no sé si fue el Carzoglia. propio ministro, Bueno, eso claro. no me acuerdo, pero lo cierto es que habían sido apretados y los tipos dijeron lo que tenían que decir. Digo, acá sigue el juez Ramos Padilla, esto va para adelante. Entonces, a ver, tenemos los que son apretables y los que son inapretables. Me parece que también la oxigenación de las personas que vayan a entrar al Poder Judicial va a garantizar que esto no ocurra nunca más. Gracias, Gracias. doctor.